Ya está Juan Faciano? ¿Ya está? ¿Eh? Ya está. Bueno, lo saludamos a Juan Faciano de la Cámara Santafesina de Energías Renovables. Juan, ¿cómo te va? Muy buenos días. Juan Francisco te saluda. Juan, buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Me imagino que ustedes un poco más, a ver, podríamos decir contentos, podríamos decir alegres un poco más, porque es una lucha que venían teniendo con esta posibilidad de incrementar, bueno, en porcentaje el corte de biodiesel, para que la gente entienda, aumentar la producción, ¿no? Sí, obviamente hay una satisfacción y un apoyo a la medida tomada fundamentalmente porque es algo que se venía planteando desde hace un tiempo, no solamente desde que apareció este faltante de gasoil de marzo, inclusive es un planteo que el sector viene haciendo desde hace años y que ha Ujú. trascendido gobiernos, el de utilizar mayor capacidad de mezcla de biodiesel con gasoil, atento a la capacidad instalada que tiene nuestro país y que a su vez nuestro país es importador de gasoil, ¿no? Ujú, ujú. Juan, bueno, esta medida en principio, entiendo que se confirmó que va a ser de 5 a 7,5 el porcentaje que se va a elevar, ¿no? En realidad son dos medidas Ujú, que se dieron en simultáneo. Por un lado, como bien decís, el actual corte del 5% se pasa a incrementarse en un 50%, es decir, el 7,5 es el nuevo porcentaje de corte obligatorio, como se lo conoce, ujú. que va a continuar siendo abastecido por las pymes, lo que significa es que va a haber un incremento de la capacidad operativa que tienen esta y que está ocioso en este volumen, ¿no? Y Ujú, por el otro lado, y bueno, este corte pasa a ser permanente, este incremento, perdón, ¿no? Este nuevo porcentaje de corte. ujú. Y en simultáneo, y este sí ya de carácter extraordinario y como medida adicional, específicamente paliativa a la faltante de gasoil, el Estado Nacional también estableció un corte de otro 5%, por eso se habla de un 12,5%, que va a ser abastecido por las empresas exportadoras de biodiesel que también tienen capacidad ociosa. Pero en este caso, en principio, este nuevo corte va a ser por un plazo de 60 días, lo que no quita que tal vez sea necesario en el futuro y ojalá así sea, pueda prorrogarse. Bien. Está entre los números que ustedes y sobre todo muchos legisladores y productores pedían, ¿no? Sí, obviamente, existiendo capacidad ociosa y siendo importador el país de gasoil, con lo que significa la salida de divisas, ¿no? Lo que pedía el sector era la mayor eh, cantidad posible de incremento, con lo cual es una medida que, como te decía, eh, genera satisfacción y creo que hay que ir por la vía de los incrementos, de la apertura de nuevos mercados y tomar esto como parte de un plan estructural, ¿no? O sea, que esto contribuya a cuestiones estructurales y no coyunturales, Ujú. que Em, creo que es por donde va la medida, obviamente, que es ¿no? por donde va la medida. Juan, para seguir con las cuestiones políticas, antes me gustaría que estamos hablando con Juan Faciano de la Cámara Santafesina de Energías Renovables. Y me gustaría, Juan, que le expliquemos al vecino, a doña Rosa, que está en su casa, qué significa tener este incremento en el corte obligatorio del biodiesel. ¿Y qué beneficio va a traer para paliar esta situación que se está teniendo con el combustible? Digo, ¿en qué va a beneficiar a la falta de combustible lo más claro que se le pueda dar al vecino para que logre poder entender? Empezaría por A ver. aclarar qué no significa, porque ya han aparecido algunos comentarios y afirmaciones falsas del sector petrolero. No Ujú. significa que tiene que aumentar el precio del surtidor, no significa que va a generar problemas técnicos en los motores, ¿no? Dicho esto, significa que hay todo un entramado, no solamente de empresas pymes, fundamentalmente, y no solamente de productoras de bio, todo un entramado relacionado a la producción que
va a incrementar su capacidad operativa con todo lo que eso genera. En el caso del biodiesel y de Santa Fe, hay pymes en Piamonte, Zapereira, Puerto General San Martín, Roldán, Arroyo Seco, Alvear, ¿no? Pero también las hay en Catriló, de La Pampa, Villa Mercedes, San Luis, Nogoyá, Entre Ríos, Tres Arroyos, Junín, Ramallo, Deiró, provincia de Buenos Aires, ¿no? Significa, eh, al mencionar esto, desarrollar economías regionales, agregando valor en origen, dando mano de obra en origen, evita el desarraigo, eh, evita la salida de dólares para importar gasoil, genera una contribución también muy importante en materia medioambiental porque la utilización de biodiesel ahorra la emisión de gases de efecto invernadero en un porcentaje mayor al 75% versus si utilizaría un combustible fósil, ¿no? Todo eso significa. Bien. Juan, y esta situación que está teniendo en días, en días, en semanas, esta situación que está teniendo la Argentina y sobre todo gran parte del norte argentino, incluyendo la provincia de Santa Fe, de la falta de combustible, de gasoil en este caso, ¿en cuánto tiempo con todas estas cuestiones de elevar el nivel de producción de biodiesel, bueno, de alguna manera paliar la situación, ¿en cuánto tiempo podría normalizarse? ¿Tenés idea? Ya, normalizarse es una pregunta que habría que hacérsela a la industria petrolera, Ujú. porque nosotros somos proveedores, ¿no? Claro, Lo que sí te puedo decir es que en forma casi inmediata podría contribuir a paliar la situación, ¿no? Porque en realidad nosotros no vamos a hacer nada que ya no estábamos haciendo, ¿no? Es decir, es hacerse de más materia prima, hacerse de más insumo, producir en una planta que está operativa, despachar en mayor volumen lo que estamos haciendo y que la empresa petrolera retire este producto. Y al haber un déficit significa que había también una capacidad logística de transporte de combustibles ociosa, que también es una contribución, ¿no? Porque vuelve a haber mayor movimiento y volumen. O sea, acá no se está haciendo nada raro, no se está pretendiendo inventar la pólvora, no se está creando un producto nuevo, no se está poniendo en marcha la industria, ¿no? Es una cuestión de que en el transcurso de los próximos días, semana como máximo, se tiene que empezar a ver reflejado este mayor volumen de biodiesel puesto en las refinerías. Es decir, nosotros no ponemos en forma directa el producto en la calle o en el surtidor, ujú, sino que lo que hacemos es entregárselo a la refinería para que éste lo mezcle con su gasoil y inyecte mayor volumen a los surtidores, ¿no? Entiendo que ya en el transcurso de las próximas semanas tendría que empezar a notarse eh, una mejora, ¿no? Pero no sería muy responsable de mi parte decir en cuánto esa mejora, pero mejora seguro, al mm. fin va a dar. Bien. Juan, te he entrevistado en otras oportunidades, en este caso a vos y a otros miembros de CASFER, pero siempre es bueno, y sobre todo en este momento donde está el tema muy arraigado en la comunicación, en la gente, porque bueno, nos hemos encontrado con algo que nos perjudica de alguna manera a casi todos, que es la falta de combustible y la falta de gasoil. Y lo contaste algo en esta charla que estamos teniendo, pero me gustaría hacer un ida y vuelta con diferentes temas positivos que tiene esta cuestión para ahora y para el futuro. Digo, por ejemplo, decías, va a haber fuentes laborales, que es lo primero que uno tiene que pensar. Mantener las fuentes laborales que existían y seguramente con esto se va a incorporar algo de fuentes laborales, seguramente en general en las empresas, ¿no? Y sí, porque es una suerte de efecto cascada, ¿no? Por eso te decía, no solamente para una industria, sino para el entramado Ujú, alrededor. Si te voy a poner un ejemplo, una planta en Piamonte. Piamonte tiene una planta de biodiesel que está instalada en un pueblo, en una zona donde nunca antes hubo una industria. Eso significó que mucha gente que antes tal vez se iba de su lugar, se queda.
Ahora, este incremento en el porcentaje de corte no solamente le va a dar a la planta de Piamonte, a la cual pongo como ejemplo, más trabajo, le va a dar más trabajo a los proveedores de aceite, que muchos de estas plantas compran a pequeñas extrusoras de aceite de la región, no solamente de Ujú. Santa Fe, sino de Córdoba. Entonces es más trabajo para ellos, es más trabajo para proveedores de insumos, es más trabajo para una ferretería industrial, una metalmecánica, es más trabajo. Si vos estabas trabajando al 50%, tenías una cantidad de turnos que estaban operando y ahora se va a incrementar y hasta le termina dando más trabajo a la empresa que traslada el personal o a la empresa que le hace las viandas, ¿no? O sea, hay un montón de entramados productivos que esto termina generándole un beneficio y un incremento, porque o no lo estaban haciendo o porque si lo están haciendo se va a ver incrementado, ¿no? Exacto. Bueno, y otra cuestión muy importante que tiene que ver con la economía es que de alguna manera se va a estar sustituyendo el tema de importaciones, porque si no se lograba esto, había que importar con un costo elevadísimo en comparación a esta situación que estamos contando, ¿no? Y sí, a ver, este incremento no va a eliminar la importación, pero sí la va a sustituir en el porcentaje de mezcla que se utilice, ¿no? Ujú. Y vos acá estás, por un lado, un producto nacional que se paga en pesos y con un plazo promedio de 30 días, versus un producto importado que no paga en muchos casos derecho de importación, que se cobra contado efectivo prepago y además en dólar físico, billete, ¿no? No hay que ser muy instruido o tener ningún posgrado para poder en economía y finanzas para entender el beneficio que significa esta medida en ese punto. Seguro. Bueno, y otra de las cuestiones tiene que Perdón, ver, sí, digo esto, disculpa, perdón. digo esto porque ya ha salido eh, el sector petrolero en una suerte de mecanismo de autodefensa a hacer mención de que esta medida va a implicar, lamentablemente, como una forma de victimizar y hacer responsable a otro sector de un aumento del surtidor y quien dice algún problema en el motor, ¿no? Ujú. Por eso digo, esto es una cosa que es muy básica, cualquier chico de secundaria lo entiende. Sí, hay que aclarar y hay que destacar de que si esto de estas cuestiones, esta cuestión de los aumentos de la producción de biodiesel no se dio hasta el momento, no se habilitó mayor cantidad o en incremento, para decirlo correctamente, también tiene que ver con el lobby de las petroleras, ¿no? Absolutamente. Bien. Juan, para ir cerrando, cuánto hay de real de que este combustible que ustedes trabajan, del cual estamos hablando, que es el biodiesel, realmente preserva el medio ambiente y contribuye justamente a la salud pública? Eh, lo dice el INTA, Ujú. lo dice el EPA, la Autoridad Ambiental de los Estados Unidos, lo dice Naciones Unidas, lo dice la Unión Europea, o sea, es, o sea, refutar esto es como querer tapar el sol con las manos, ¿no? No lo dice uno. Hay estudios científicos que hacen una medición, una trazabilidad y un seguimiento de la huella de carbono, no desde que uno hace el biodiesel, desde que el productor eh, carga combustible en su camioneta para ir a comprar la semilla, le pone combustible a la sembradora, siembra, le pone combustible a la aplicadora para fertilizar, cosecha, carga la cosecha a un camión y ese camión va al puerto, el puerto la aceitera lo transforma, lo hace bio, el bio me lo transportan a la planta de bio y yo se lo doy a la petrolera y la petrolera lo carga al surtidor. Hay todo un sistema de medición de la huella de carbono de punta a punta, o sea, de origen, desde este que te digo, del productor hasta
el consumo final. Esto está medido y tiene rigor científico. Ahora, también es cierto que yo no puedo, eh, el ahorro que yo te mencionaba recién es en Argentina. No es lo mismo el ahorro si yo estaría talando árboles en la Amazonia, ¿no? Para sembrar soja. Entonces, muchas veces por ignorancia o por intencionalidad se confunde esto, ¿no? Cuando se mide la huella de carbono, para ver cuál es el ahorro en definitiva en la emisión de gases de efecto invernadero, se considera todo esto. Entonces, lo que yo digo de ahorro es en Argentina, no va a ser lo mismo en Singapur, en Tailandia, en Malasia o en Brasil, ¿no? Y acá, para que se sepa bien, más del 80-85% de la soja proviene de una periferia que no supera los 200 kilómetros de Puerto Rosario, en promedio, ¿no? Todo eso es lo que se tiene en cuenta. Exacto. Para finalizar, un mensaje que nos ha llegado. Bueno, la industria del biocombustible está pensada para la Argentina de hoy y futura. Y con esta situación seguramente habrá que tenerla mucho más en cuenta, ¿no? ¿Qué opina del mensaje? Absolutamente, ¿no? Lo que se está buscando es exactamente eso, que no sea una solución coyuntural, o sea, que no sea una- un analgésico para sacar un dolor, tiene que ser algo estructural en donde se utiliza al máximo la capacidad instalada, de esa manera complementás una matriz dándole seguridad energética y por otro lado, y eso sí se ve ahora en la coyuntura, cortás un poco la dependencia de factores externos, ¿no? Hoy uno ve lo que está pasando con la guerra en Ucrania y eso implica que productos que vos traías, no solamente de Ucrania o de Rusia, sino de otros lugares donde se ve afectado por la guerra, hoy no lo podés tener o si lo tenés en valores o en tiempos que no eran los normales. Y vos acá lo tenés adentro del país, ¿no? A eso realmente apunta, a contribuir a hacer una solución de fondo, estructural. Gracias, Juan, como siempre, muy amable. No, muchísimas gracias a ustedes. Que sigas bien. Bueno, Juan Igualmente. Faciano, de la Cámara Santafesina de Energías Renovables, CASFER, bueno, hablando de todo esto que tiene que ver con, bueno, finalmente la decisión de incrementar el porcentaje de mezcla obligatoria del biodiesel con gasoil para uso de los vehículos en este caso. Y bueno, lo dejó claro Juan, ¿no? Es una solución en principio de ahora, pero que debería quedar hacia futuro. Se debería pensar en esta cuestión de la industria de los biocombustibles hacia el futuro, porque, bueno, ya está a la vista que está la producción aquí. Y vaya si la provincia de Santa Fe nuevamente va a protagonizar con sus producciones la solución para la Argentina o para una gran parte de la Argentina. Vaya si esto es importante para nuestra provincia, porque la mayor cantidad de empresas que producen los biocombustibles están aquí en la provincia de Santa Fe.